Salí de París a la tarde. Estuve primero, bueno, paseando, caminando un poco por la zona de Bercy, que es de donde salía mi autobús. Iba hasta una ciudad llamada Karlsruhe. No sé si lo estoy pronunciando bien. A ver, voy a ver. Am, sí, Karlsruher. Ahí está, Karlsruher. De París, bueno, tomé en Bercy, en la estación de autobuses de Bercy, que está justo al frente de la Biblioteca Nacional. Un lugar muy, muy bello en el medio de un parque, el Parque de Bercy. Una estación realmente muy, muy modesta, muy sencilla, muy simple, donde tomé un autobús entonces rumbo a Darmstadt, que es donde está el museo de Darmstadt justamente, y que allí está, bueno, en lo que se conoce como Block Boys, que es esta colección de finales de los 60 de Joseph Beuys, una colección, bueno, dada en torno a objetos, a bueno, una serie de restos de performance y demás, que tal vez es la colección mejor conservada en torno, bueno, a lo que Beuys quiso, a cómo Beuys quiso conservar, quiso que se mantuviera, que se proyectara al futuro su trabajo, ¿no? De esa época, de la época de los años 60. Beuys vende esta colección a un coleccionista que, bueno, luego la dona al Museo de Darmstadt, donde el propio Beuys la monta, ¿no? Hace una instalación, un montaje en 7 salas, que, bueno, es uno de los objetos museológicos a nivel de exposición mejor desarrollados, mejor, si se quiere, expuestos, mejor también en torno al discurso, ¿no? Mejor contado, que se puede encontrar hoy en el mundo, ¿no? Alrededor del mundo y en relación a la obra de Joseph Beuys. Mi objetivo en este viaje fue estudiar también la obra de Beuys. Bueno, había comenzado, como ya les he contado, por visitar Nueva York, donde visité el Museo MoMA, luego también el Guggenheim y algunas otras cosas que me sirvieron para refrescar algunos conceptos y algunas historias en relación al arte moderno, al arte posmoderno y al arte contemporáneo. Luego en Estados Unidos también visité el museo el museo donde está el compilado mayor también de la obra de Marcel Duchamp, que bueno, se puede hoy compartir, ¿no? Se puede visitar, se puede ver en un museo excelente y maravilloso, muy impresionante, diría yo, que es el Museo de Filadelfia. Luego también estuve visitando en Estados Unidos en este viaje el Museo de Andy Warhol, que está en la ciudad de Pittsburgh, la ciudad donde nació Andy Warhol, un museo también dedicado especialmente a Warhol, y que, si bien es bastante pueblerino, si se quiere, ¿no? Un museo bastante conservador, sobre todo para el planteo tan, si se quiere, extremo de Warhol, ¿no? Tan postmoderno contemporáneo. Este museo resulta bastante conservador, pero bueno, muy bueno, ¿no? Realmente un museo interesante. En ese planteo, ¿no? Que era en este viaje por Estados Unidos, algunas ciudades y algunas ciudades europeas, poder visitar esas referencias que para mí hacen a la base del arte actual, y que también hacen específicamente en ese sentido a todo lo que yo creo del arte actual, y que, bueno, en estos artistas y algunas de sus obras, especialmente estos montajes, esto que ha quedado por ellos definidos para el después de sus muertes. Bueno, siento que están las claves, ¿no? Para poder comprender cómo se ha ido desarrollando tanto el lenguaje como también la política, como también la poética, bueno, los conceptos, la técnica mismamente y todo lo que, bueno, hace a la historia del arte en estos últimos 60, 70 años,
hasta hoy, ¿no? Y que han dado por resultado lo que hoy entendemos ya como arte postcontemporáneo. Para mí era importante poder hacer un viaje de estudio viendo estas obras particularmente en torno, bueno, a los obrares amplios y extensos de Duchamp, Beuys y Warhol. Y así fue entonces como llegué luego de esta primera parte de este viaje que fue en Estados Unidos, visitando estas ciudades, visitando estos museos, visitando estas colecciones. Llegué entonces, luego de ver específicamente la obra de Warhol, la obra de Duchamp y mucha obra, ¿no?, de la modernidad específicamente, ¿no?, y especialmente que está, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no?, el MoMA. Llegué entonces a Europa, a París puntualmente, donde, bueno, visité el museo, el centro en realidad de arte moderno Pompidou, donde, bueno, también pude ver algunas obras importantes de todos estos artistas y que también hacen a lo que estaba buscando, ¿no?, revisar en relación a esta base, a estos fundamentos, a estos primeros desarrollos del arte que nos llevan hasta el arte contemporáneo, postcontemporáneo actual. Así es que entonces de París salí en un bus desde la estación de Bercy hacia eh, Karlsruher, lo tengo que leer porque si no es que no lo sé pronunciar. Y hacia allí partí, salí en la noche, viajé varias horas, llegué a la mañana, a la madrugada en realidad, aproximadamente a las 5:30, 6 de la mañana estaba allí. Bajé de mi bus en una parada, en un stop, digamos, que estaba ya en la ciudad, frente en realidad a la estación de trenes de Karlsruhe, la Farad Station o la Farad Station. Y allí, bueno, me quedé unas horas hasta que tomé mi próximo bus desde allí hasta Darmstadt, donde, bueno, llegué aproximadamente a las 9 de la mañana. Esto se dio entre distintos controles, los primeros controles policiales fuertes que viví en este viaje, que se dieron en Alemania. Controles, bueno, bastante agresivos, si bien no para mí, que, bueno, soy europeo, que tengo nacionalidad española, que viajo con pasaporte español, pero pude ver cómo, bueno, la policía fronteriza, tanto francesa, pero especialmente la alemana, en este primer tramo, digamos, desde París hasta Darmstadt. Bueno, varias veces requisó, ¿no?, y controló a aquellas personas que en apariencia eran inmigrantes de las zonas africanas o las zonas de Medio Oriente, básicamente, digamos esto, requisados a partir de su aspecto, ¿no? Fue muy fuerte ver cómo o sea, ver desde arriba del bus, luego de haber pasado de una manera muy simple el control para aquellos que somos europeos, ver cómo a las personas que no lo eran y que especialmente o particularmente eran de algunas zonas del norte de África, por ejemplo, les bajaban del bus, les bajaron, les pidieron, ¿no?, sus papeles, los tuvieron varios minutos abajo, y bueno, un poco al son, ¿no?, siempre de esto es Alemania, ¿no? Tratar de imponerles un tipo de requerimientos que suenan bastante poco humanitarios y que, bueno, se justifica de que dentro de la ley alemana eso está bien, ¿no? Está correcto. Me tocó ver escenas realmente agresivas en las que, por ejemplo, una policía tomó en sus brazos a un niño muy pequeño, un bebé, que una de estas mujeres, ¿no?, que estaban ahí siendo requisadas tenía y que para poder revisarla, básicamente poder palparla, tuvieron que pedirle bueno, que soltara a su bebé y esta mujer policía lo tomó en sus brazos, ¿no?, de una manera realmente
todo muy frío, muy, bueno, de muchas formas muy agresivo, ¿no? Em, Esto fue en el medio de la noche, además, ¿no? Donde todo además se siente mucho más dramático y uno se sensibiliza más. Así es que llegó entonces a Karlsruhe, y luego, bueno, que me quedé en la estación. La estación estaba recién abriendo, ¿no? En torno a sus locales comerciales, estaban abriendo los pequeños barcitos que hay adentro. Hacía mucho frío realmente, esto era en noviembre, y en este viaje, bueno, sentí también, ¿no? Ese frío húmedo del otoño ya avanzado de esta zona europea, eh, que es el sur de Alemania, bueno, ya muy cerca, ¿no? De los Alpes, ya muy cerca de toda la zona del límite, ¿no? Con Suiza, con Italia, etcétera. Em, bueno, una zona realmente muy bella, muy, muy, muy bonito todo, pero también muy frío, ¿no? Muy frío para mí, por lo menos muy frío. En la estación todo el mundo estaba perfectamente y yo realmente estaba congelado. La gente lo vivía muy naturalmente, como uno, bueno, suele ver este contraste, ¿no? De nuestra idiosincrasia con el clima en estos países donde, bueno, están acostumbrados a vivir el frío, y a poder a partir de eso transitar y hacer su vida normalmente, ¿no? Así estuve un par de horas, estuve en la estación, aguardé allí, muy tranquilo todo, la verdad. Siempre bajo muchos controles, ¿no? Hay mucha policía dando vuelta. Supongo que en relación específicamente a estas cuestiones relativas, ¿no? Valga la redundancia, a la inmigración ilegal. Luego, bueno, tomé otro bus. En la parada del bus fui otra vez, eh, se me requirieron otra vez mis documentos por parte de policías o guardias que estaban dando vueltas por ahí. Todo aparte, ¿no? Con esa frialdad de estar haciendo algo en torno a la seguridad pública, ¿no? Muy propia, insisto, de estas zonas de Alemania donde, bueno, todo parecería en relación a la seguridad pública está justificado a la hora de tratar de una manera muy fría y poco humana a las personas, ¿no? Para requerirle, por ejemplo, una documentación. Estuvo todo bien en mi caso, esperé ahí, aguardé, no sin miedo, porque siempre me da mucho temor y también miedo incluso, porque, bueno, es difícil comunicarse, ya que, bueno, no les gusta hablar mucho en inglés y están siempre bajo este sol, ¿no? De esto es Alemania, intentando, bueno, comunicarse de otra manera, y a mí me da un poco de temor. No digo que sea, que esté bien o mal, ¿no? Simplemente cuento lo que para mí es mi experiencia dentro de mi idiosincrasia, que todo eso me resulta realmente muy agresivo. Subí entonces al bus hacia Darmstadt, ¿no? Allí al frente de la estación, de la Fahrradestation o de la Fahrradestation de Karlsruhe, ¿no? La estación de tren. Así subí a mi bus. Por lo general en estos lugares no hay estaciones de bus, son paradas que están en la calle con una pequeña garita, un pequeño techo, donde uno se queda, ¿no? Esperando el bus. No hay mucha indicación de nada, no hay carteles que estén indicando los horarios o si hay algún tipo de retraso o algo así. Uno simplemente está ahí, ¿no? Siempre las estaciones de trenes, bueno, manifiestan un gran contraste porque realmente estos lugares donde se esperan los buses son muy, muy precarios. Si bien están, digamos, muy bien instalados, están muy bien diseñados y tal, resultan muy precarios, sobre todo para el frío, para la lluvia, etcétera, ¿no? Está todo muy desprovisto de comodidad y de cualquier otro tipo, ¿no? De intención de confort. Bueno, aquí se dice, ¿no? Claramente que esto tiene que ver con los niveles económicos. Las estaciones de trenes son para niveles económicos un poco más altos, y las estaciones, estas paradas de buses son para niveles económicos más bajos, para los cuales no hay una intención realmente de cuidar ningún tipo de detalle, ¿no?
Me tocó vivir esto por primera vez en Europa. Siempre las otras veces que he estado he viajado en tren y en tren, bueno, Europa se ve bastante mucho más amable que si uno viaja en bus. La verdad que el bus es una muy buena forma de ver todo ese otro lado de Europa en el que existe la pobreza y que si no bien no es una pobreza, por supuesto, ni parecida ni cercana, ¿no? A lo que es la pobreza en general en Latinoamérica o mismamente en África o en Asia, ¿no? En la India, por ejemplo. Esta es una pobreza mucho más cómoda, ¿no? Es una pobreza mucho menos precaria, pero y mucho menos peligrosa también, claramente, pero es una pobreza a la cual el Estado, incluso en Alemania, donde tanto se cuidan los detalles, ¿no? En torno a las diferencias de clases, eh, uno ve que es una pobreza bastante eh, olvidada, ¿no? Dejada de lado en torno a este tipo de equipamientos urbanos, a este tipo de situaciones, ¿no? De conexión y demás, que además se ven reflejadas también en por ejemplo, el bus, que es sumamente incómodo para viajar muchísimas horas. Estamos hablando que llegar desde París hasta Darmstadt son aproximadamente entre 10 y 12 horas, ¿no? Con el intervalo de esperar en Karlsruhe el cambio, ¿no? De bus, pero de autobús, pero en eso, bueno, uno no tiene ningún tipo de comodidad. Las butacas, los asientos son sumamente duros, apenas que se reclinan, son sumamente pequeñitos, están mal indicados. En este caso, bueno, yo viajé por una empresa que se llama Flixbus, que es originalmente también alemana, si es que no lo sé mal. Y también, ¿no? Un trato bastante poco amable, poco agradable, bueno, cosas que también viví del mismo modo en este mismo viaje en Estados Unidos, ¿no? Donde también se viaja, y que ya lo he contado en los audios anteriores de este viaje, donde se viaja en autobús de una manera muy precaria, ¿no? Eh, el conductor, el chofer del bus, que habla, ¿no? A través de un micrófono que se escucha a través de altavoces, de parlantes, que, bueno, no se entiende bien, hablan realmente muy rápido, hablan en un inglés, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Inglés con mucho acento local, con mucho modismo, muy difícil de entender, o sea, muy poco amable, especialmente para el turista, ¿no? No son ámbitos en los que uno como turista se pueda relajar, ¿no? Son muy tensos, uno va tenso, no hay carteles, no se informa claramente de cuál es la próxima parada, cuál es el próximo lugar donde va a hacer un stop el bus, tampoco se informa claramente qué tiempos va a tomarse en el stop. Uno va un poco perdido, hay que ir muy, muy atento y tratar de agarrar en esos modos del inglés, ¿no? Tan localista, tan regionales, lo que uno pueda, y estar muy, muy conectado con el móvil, con el teléfono, para poder seguir las rutas a través de Google Maps cuando se puede, e irse orientando ahí, ¿no? Todo esto no pasa en los trenes, si bien en algunos casos, por supuesto, también uno tiene algún tipo de situación, vive algún tipo de situación como esta, en general no. Y bueno, tiene que ver básicamente tanto en lo que viví, ¿no? En estas ciudades de Estados Unidos, yendo desde Nueva York a Pittsburgh, o de Pittsburgh a Filadelfia, y de Filadelfia volviendo a Nueva York, y también, ¿no? Viajando hacia Washington o hacia Houston, ¿no? O específicamente en Washington a Houston. Bueno, cuando uno viaja en autobús, la situación es realmente compleja e incluso por momentos difícil, aunque nunca haya ningún tipo de peligro ni ningún tipo de contratiempo mayor, ¿no? Pero no es simple y no es fácil. Y luego en tren sí, ¿no? En tren es sumamente simple, sumamente fácil, aunque tenga algún tipo de complicación. Eh, en Europa me pasó lo mismo, ¿no? Específicamente en este viaje, hablando de
moverme desde París hasta Karlsruhe, de Karlsruhe hasta Darmstadt y luego de Darmstadt fui hasta Venecia directamente, también en estos bus, en el Flixbus o Flixbus, y ver y vivir la misma situación, ¿no? Y luego de Venecia viajé también en un Flixbus hasta París otra vez, y también fue una situación compleja, ¿no? Difícil, o sea, con todos estos condimentos que, insisto, en comparación con los trenes, y en este caso hablo específicamente de estos lugares, ¿no? Eh, no es lo mismo, ¿no? En comparación es que en el tren uno viaja muchísimo más cómodo, está todo mucho más claro y no hay tanto tipo de tensiones, ¿no? No se generan tantas tensiones. Claramente, en ese sentido hay que decir que aclarar, ¿no? Dentro de mi experiencia para este viaje, que tanto en Estados Unidos como en estas ciudades, ¿no? de Europa que visité, en las ciudades de Estados Unidos que visité y estas de Europa que visité, el tren, ¿no? Para los mismos tramos, bueno, los costos son mínimamente del doble, a veces del triple, ¿no? Entonces, bueno, vemos una relación de ese cuidado sobre las personas que viajan en estos medios públicos de transporte, muy relativas a cuánto es lo que pagan, ¿no? Una relación absolutamente neoliberal del consumo, ¿no? Aunque esto sea en relación a servicios públicos. Bien, una vez que llegué a Darmstadt, bueno, la situación en Darmstadt era realmente muy sencilla, ¿no? O sea, Darmstadt es, bueno, una ciudad pequeña, que si bien no tan pequeña, ¿no? Porque es una ciudad, pero es una ciudad pequeña, muy bien organizada, con, bueno, buena predisposición, si se quiere, al turismo, fría, ¿no? Fría, distante, una ciudad poco amable en un punto, pero muy relativa en todo caso a esa idiosincrasia alemana que a nosotros, quienes somos un poco más latinos o netamente latinos, nos parece siempre así, aunque no necesariamente sea eso lo que sucede. Creo que, bueno, simplemente es un modo de ser que a veces choca un poco, y en las ciudades que no son tan centrales, como caso Berlín, por ejemplo, ¿no? O Múnich, bueno, por fuera de esas ciudades es que esto se nota más, ¿no? Se nota mucho más esa diferencia de idiosincrasia que a veces nos parece un poco relativa a lo frío o a cierta antipatía, ¿no? En Darmstadt, bueno, todo fue bastante más simple, ¿no? Bueno, si bien me costó mucho salir desde la estación hacia el museo, porque estaba sin batería en mi móvil y entonces había perdido la posibilidad de hacer ese tramo caminando, que era bastante cerca, relativamente cerca. Me había quedado sin móvil, me había quedado sin Google Maps, entonces tuve que hacerlo un poco a tientas, ¿no? Un poco a ciegas, y la verdad que tampoco tenía mapa físico, no tenía un mapa en papel, así que más o menos de lo que recordaba y lo que pude ver, ¿no? En los carteles, que están en general la gran mayoría todos en alemán, pude llegar hasta el museo. La verdad que estaba bastante directo, ir desde la estación, bueno, a uno también lo deja el bus, el autobús lo deja al frente de la estación de trenes de Darmstadt, en la misma situación que les contaba, ¿no? Todo muy precario, apenas una casilla, una especie de garita, ¿no? Un techito, un pequeño techo donde uno, bueno, baja del autobús, al frente hay una estación inmensa de trenes, ¿no? Que es la estación de Darmstadt, que tiene conexiones con muchísimos lugares, así que es una estación realmente grande. Uno baja allí, bueno, y de ahí directo, de la puerta de la estación de trenes, directo, uno va hasta el Museo de Darmstadt. Es realmente muy simple llegar, es muy directo y habrá, yo creería que unos 15 minutos de caminata, no más. Se camina muy tranquilo, se camina, bueno, bajo las reglas también alemanas, ¿no? Que sabemos que hay que caminar siempre por la derecha, que no hay que cruzarse, que hay que tener mucho cuidado con los cruces peatonales, que no hay que cruzar por cualquier lado de una calle, que jamás hay que cruzar un semáforo en rojo.
para el peatón, etcétera, ¿no? Con mucho cuidado con todo eso, porque son en muchos de los casos, bueno, ocasiones, temas, asuntos por los cuales a uno lo pueden multar, ¿no? Entonces, bueno, uno puede llegar a pasar un momento incómodo, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, las multas a veces van entre $10, o sea, 10 euros, perdón, hasta aproximadamente los 3.000 euros, según lo que uno cometa como infracción como peatón, ¿no? Así que hay que tener cuidado, hay que averiguar bien, hay que fijarse porque no todas las regiones de Alemania manejan los mismos códigos también, ¿no? Con todos esos cuidados y con toda esa información en la cabeza, fui hasta el Museo de Darmstadt caminando, muy hermoso todo, muy sencillo, muy simple, una ciudad muy de algún modo mínima, ¿no? Pero bonita, ¿no? Regional, una ciudad más de pueblo, ¿no? Más de las afueras de las ciudades grandes. Bueno, aquí está muy cerca de Múnich, que creo que es la ciudad grande más cercana que tiene. Un museo que cuando llegué realmente me sorprendió, un muy buen museo, ¿no? Que, bueno, es un museo de arte, donde hay arte antiguo, perdón, arte moderno, arte posmoderno, además hay mucho diseño, bueno, hay salas, ¿no? De distintos tipos de diseños, también hay algunas salas, toda una planta en realidad casi dedicada a las ciencias naturales, a la arqueología. Bueno, es un museo realmente muy completo y que tiene obras muy importantes, ¿no? No solamente el Block Boys, eh, propone, digamos, una posibilidad de visita a este museo, sino que hay muchas cosas para ver, como por ejemplo un plexiglas de Duchamp, ¿no? Aquella histórica puerta para Gadiva, ¿no? Que fue un encargo o una invitación a la que Duchamp, bueno, propone esta obra, ¿no? Eh, y que es una puerta por la que se accedía a un local, ¿no? A un local comercial, digamos, que, bueno, tenía una exposición surrealista y que luego, bueno, esto cuando se terminó, Duchamp pidió que se rompiera esta puerta, que originalmente se dice que fue de vidrio, bueno, nunca se sabe bien si fue de vidrio o fue en este material plexiglas. Esta puerta es una figura que está hecha sobre un plano de plexiglas, ¿no? En esa idea de lo infrafino o infraleve incluso de la teoría duchampiana, y es un rectángulo que tendrá aproximadamente unos, supongo que más o menos como 1,10 m por 2,5 m de altura, y que está calado a escala natural, a escala, digamos, humana, la figura de dos personas abrazadas, y que esto es lo que tiene calado este plexiglas en el medio. Búsquenlo, mírenlo, porque, bueno, es una interesante figura, ¿no? Esto estaba propuesto para el local de André Breton, el surrealista, ¿no? Artista, escritor surrealista que había trabajado esta exposición en un local, y que, bueno, había invitado a muchos artistas, y que Duchamp propone esto para la puerta. Se pasaba a través de esta figura calada, desde el interior al exterior o del exterior al interior, ¿no? Un poco con esta noción, esta idea que Duchamp había trabajado en sus notas en relación a lo infrafino, a lo infraleve, a lo infra, en ese sentido, ¿no? Que podemos entender en el español, a lo infrasensible, ¿no? A una sensibilidad muy pequeñita, en términos de lo infraleve también, ¿no? Una infrasensibilidad infraleve sería, ¿no? Para decirlo de algún modo entendible, o algo así, ¿no? Esto es una pieza realmente rara de Duchamp, es una pieza realmente poco analizada en la obra de Duchamp también, ¿no? Es algo que pasa un poco desapercibido, pero que es realmente muy interesante, y que, bueno, el original, como nos cuenta la historia del arte, fue destruido a pedido de Duchamp una vez que la muestra de Breton terminó, y que luego se reprodujo también con la autorización de Duchamp en este material, en este plexiglas, ¿no? O flexiglas, como se quiera nombrar según
como se entienda, ¿no? Es básicamente un acrílico flexible en donde está calada esta imagen, ¿no? Y que está, bueno, esto se encuentra aquí también en el Museo de Darmstadt, ¿no? En este museo. Bueno, piezas como estas, que son verdaderos tesoros, ¿no? Arqueológicos dentro del arte moderno, nos llaman también la atención, ¿no? En este museo, que vale la pena solamente ir a ver este plexiglas, ¿no? Si uno solamente fuera a eso, pues que ya vale la pena, les puedo asegurar. Esto está, bueno, en una sala al frente de la sala donde está el Block Boys, que es en realidad una sala dividida en 7 partes, son 7 salas, para decirlo de algún modo, ¿no? Es una zona de 7 salas, y al frente de esto está una enorme también área, ¿no? De arte moderno y posmoderno, donde se encuentra, por ejemplo, esta obra de Duchamp. Es muy sugerente, ¿no? Lo que pasa entre esta obra y lo que está al frente, que es la obra de Beuys, ¿no? En relación específicamente, lo sugerente, digo, bueno, a las manifestaciones que Beuys hizo siempre acerca de Duchamp, ¿no? Hay algo también infraleve en la curaduría, en el juego, en cómo incluso está puesta esta puerta al frente de las salas del Block Boys. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Un diálogo que creo, además, debe haber estado planeado, debe haber estado indicado por el propio Boys. Si bien no encontré información al respecto, ¿no? No encontré ningún lugar donde hablara bueno, nos contaran, ¿no? A partir de la historia del arte, cuál fue la posición de Beuys al respecto de esta obra de Duchamp y cuál fue su posición al respecto de estar al frente de esta obra, ¿no? Bueno, son muchas cosas también, ¿no? En ese sentido, infraleves, infrafinas, infrasensibles, que van quedando ahí manifiestas para que uno pueda ir pensándolas, reflexionándolas. El museo realmente juega con eso de una manera muy interesante, al igual que también la colección la colección que está abajo, digamos, en planta baja, de arte antiguo, digamos, y también la parte de ciencias naturales y de arqueología. La parte de ciencias naturales y arqueología dialoga, si bien también el arte antiguo, arte, bueno, que hay de todo un poco también, ¿no? Bizantino, hay gótico, hay renacimiento, hay algunas cosas incluso de lo románico. Bueno, todo esto dialoga con la obra de Beuys, que está arriba, digamos, está en la otra planta, pero especialmente lo que uno puede ver en diálogo es la zona de ciencias naturales. Es muy impresionante y recordemos que Beuys trabajó mucho, ¿no? Con aspectos de las ciencias naturales, de la observación de la naturaleza, etcétera, y también, ¿no? De cómo documentar eso, de cómo resguardar restos de la naturaleza, etcétera, ¿no? Que, bueno, fueron parte también muy concreta y fundamental en su discurso para luego poder entender cuáles eran los aspectos más importantes y, si se quiere, no más claros de su lenguaje. O sea, para entender el lenguaje de Beuys es evidentemente necesario entender algún tipo de forma de las ciencias naturales, ¿no? En sus lenguajes arquitectónicos para la exposición, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está muy claro dado eso, hay una relación muy directa, si bien no se entiende que sea intencional, pero eso está claramente, ¿no? En el museo, en estas dos plantas, en estos dos niveles, y que también recuerdan un poco a aquella noción, ¿no? De el arriba y el abajo, bueno, por decirlo de algún modo, ¿no? De lo que pasa también con el gran vidrio, con la novia desnudada por sus solteros incluso, ¿no? De este arriba y de este abajo, que aquí funciona perfecto, ¿no? O sea, hay una lectura posible en este museo de una arriba y una abajo, que, bueno, nos recuerda muchas cosas, ¿no? También nos recuerda algunas cuestiones freudianas, ¿no? Del yo y del super yo.
etcétera, ¿no? Y que uno puede poner en relación. Está realmente muy interesante en ese sentido hacer la visita a este museo y pensar en todas estas cuestiones, ¿no? Hay aquí algo que excede ampliamente a las 7 salas donde está el Block Voice y que se expande en todo esto y no pretenciosamente o caprichosamente por uno, ¿no? Visto así, sino que si conocemos un poco lo que Boyce reflexionaba, lo que Boyce dijo, lo que Boyce manifestó, ¿no? Como maneras para leer el arte, para leer las intenciones de un artista y a partir de eso las acciones, las expansiones y bueno, todo un trabajo siempre de territorios, pues que aquí entonces uno puede ver claramente que hay más información de la que evidentemente está dada, ¿no? En torno específicamente al Block Voice, ¿no? O sea, aquí hay un museo que está funcionando de una manera que nos remite a las teorías, a la poesía y seguramente que a mucho de lo conceptual, político, planteado y propuesto por Boyce, ¿no? En sus aspectos técnicos e históricos para su obrar en general, ¿no? Es interesante poder verlos desde ese punto. Por eso que también quería visitar este museo, porque sabía que aquí no solamente había sido desarrollado un aspecto en torno a la exposición de esto que son restos, ¿no? De distintos tipos de intervenciones, instalaciones, y bueno, y environments, ¿no? Estos contextuales, digamos, que había hecho Boyce y que quedaron aquí reunidos en el Block Boyce, ¿no? Por el propio artista y luego a partir de la compra, ¿no? Y de la donación al museo por el artista y el museo, ¿no? En un trabajo conjunto, un trabajo museológico, arquitectónico en torno al arte, ¿no? Un arte y museo sería, ¿no? Un arte y museología. No solamente sabía que iba a poder ver esto, sino que sabía que esto se expandía sobre el museo y también sobre las áreas exteriores del museo. El museo está sobre uno de los límites de un gran parque que hay, ¿no? Un parque muy interesante, gran, digo, en escala a la ciudad, ¿no? A Darmstadt. No es realmente un gran parque, pero no, digamos, no es un Central Park, por decirlo de algún modo, es un parque muchísimo más pequeño, pero con una incidencia interesante como verde, ¿no? Como mancha verde dentro del ámbito de la ciudad. Algo que también Boyce teorizó, ¿no? Algo que teorizó en torno a aquellas posiciones, ideas y propuestas, ¿no? Para el Partido Verde y para toda una noción de rescate y de promoción y fomento de los espacios verdes en la ciudad, de la naturaleza dentro de la ciudad, de el diálogo, ¿no? Productivo de vida, de naturaleza y urbanización, ¿no? En las ciudades y demás, ¿no? Propuesto por Boyce más o menos desde mitad de los 70 hasta, diría yo, que su muerte, ¿no? Hasta finales de los años 80, y que aquí se ve también claramente, ¿no? O sea, se ve claramente cómo este museo está en relación a este parque, cómo esto también se pone posible, potencial, en relación con la obra de Boyce, e incluso cuando uno ve la planta de la sala de donde está el Block Boys, uno puede ver claramente que hay una relación también posible, potencial, de algún tipo de algunas obras, ¿no? Que están de algún tipo, digamos, de estos restos que están dentro del Block Boys y que puede haber sido también planteado por Boyce, ¿no? En torno a esto que él también hacía mucho, que era buscar eso infraleve que a veces no podemos conocer a través de la razón dentro de, por ejemplo, la disposición de una obra en una sala en relación al exterior, a un parque que está por fuera, pero que Boyce trabajaba perfectamente, ¿no? O sea, generaba a partir de eso ciertos tipos de movimientos energéticos, cierto tipo de generadores energéticos, ¿no? A través de la disposición en la sala de algunos objetos en relación a lo que pasaba en el exterior, en este caso del museo, y que eso, ¿no? Boyce lo hacía para poder generar energía, ¿no?
buscando en términos, por ejemplo, de las orientaciones cardinales o buscando algunas relaciones con el sol, buscando relaciones con las sombras, con los árboles, etcétera, ¿no? Aquí en este parque hay árboles centenarios, sino tal vez milenarios, etcétera, que bueno, yo creo que Boyce, por ejemplo, ahí hizo algún tipo de trabajo y de estudio, ¿no? Y si no, mismamente es interesante poder reflexionarlo, ¿no? Más allá de Boyce, que como sabemos, nunca quiso específicamente definir nada, sino proponernos siempre puntos de partida para que nosotros pensemos cosas, para que nosotros abramos, expandamos el conocimiento que a partir del arte se nos va dando, se nos va proponiendo, ¿no? Se nos va proporcionando y etcétera. A mí me llevó a pensar en todas estas cosas, reflexioné mucho, recorrí el parque, pensé en el formato de la planta del museo, en el formato de las salas donde está la obra de Boyce, en cómo eso se podía relacionar con el exterior, cómo se relacionaban estas obras y estas salas, estas 7 salas donde está el Block Boyce, con el resto del museo y cómo eso se relacionaba con el pensamiento y las propuestas de Boyce en torno a su arte expandido, ¿no? En torno al arte expandido, a relaciones sociales con problemáticas de lo humano, urbano, ¿no? Como el trabajo, la política, bueno, mismamente el arte y las instituciones de arte, el conocimiento, la universidad, y a partir de eso, ¿no? Con todo lo que hace a la pedagogía y al arte, ¿no? Como base para, a partir de ahí, generar pedagógicamente, ¿no? Generar una educación, un modo de construir, de formar personas que generaran luego una vida mucho más amable, ¿no? A la humanidad que lo que ya en ese momento lo estaba haciendo, sobre todo las grandes urbes. Aquí quedan los planteos muy claros, ¿no? Visitar entonces Darmstadt no es solamente visitar el museo y mucho menos es solamente visitar las salas donde está el Block Boys. Esto es una visita que hay que hacer, diría yo, ¿no? Recomiendo a partir de estos mínimos conocimientos, de bases mínimas de conocimiento acerca del pensamiento de Boyce y poner todo en relación. Creo que es el lugar donde mejor esto queda planteado, ¿no? Es el lugar donde mejor queda propuesto y donde mejor uno, creo, puede tener la experiencia de pensar la plástica tradicional con la plástica ampliada y expandida de Boyce. Bien, y como para cerrar este audio, me gustaría agregar que en torno específicamente al Block Boys, bueno, lo que uno puede ver allí, ¿no? Es algo realmente impactante. Lo primero que se siente es el trabajo con la energía, ¿no? Hay algo que Boyce hizo allí que está en relación a lo energético. Uno se siente movilizado energéticamente de muchas maneras. Hay un trabajo con el calor, hay un trabajo con el sonido, en este caso con el silencio, hay un trabajo específicamente no con lo visual, pero con lo visual expandido, es decir, con muchas cosas que pasan por nuestros laterales, ¿no? O sea, en transversal. Está muy pensado todo, está muy diseñado y está realmente en términos poéticos muy dado, ¿no? Hay, bueno, algo que sucede en el recorrido también. Hay algunas cuestiones trabajadas en relación a la dimensión del cuerpo, a las dimensiones áureas, bueno, otras como ciertas cosas muy arbitrarias que están en relación, por ejemplo, a algunos árboles o algún tipo de naturaleza significada a partir del árbol y específicamente de un árbol y de un tamaño. Luego hay también algunas cosas hechas a partir del modo en que vuelan las abejas. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Que por supuesto no están dadas en la sala claramente. Las salas, las 7 salas, están montadas y están abiertas a recorrerlas por el espectador, por quienes vamos, el visitante, ¿no? Por quienes vamos y visitamos estas salas, sin mucha información al respecto de todo esto. No hay mucha información
Lo que tenemos sobre todo son los típicos epígrafes de museo, ¿no? Donde, bueno, se nos dice el nombre de la obra, las dimensiones, los materiales y alguna que otra nota, ¿no? Al respecto del montaje, de cuándo fue, de por qué pasó esto del Block Boys, ¿no? De cómo llegó al museo, de que, bueno, esto ha tenido una forma, especialmente en sus paredes, que eran de color naranja, que estaban revestidas por una tela, y que luego esto se sacó, que se cambió por paredes hoy de un color tiza, y que, bueno, digamos, esto estuvo en relación a cierto tipo de cosas que fueron pasando con esta obra, que las vitrinas han sido cambiadas, que algunos objetos que están dentro de las vitrinas no son los originales, sobre todo los orgánicos. Dentro de las vitrinas, ¿no? Hay unas salas que están con vitrinas muy grandes que tienen un montón de cosas adentro, ¿no? Y son la gran mayoría restos de acciones, de performance, de cierto tipo, ¿no? De happening incluso que hacía Voice, y que, bueno, por ejemplo, hay algunas cosas orgánicas, ¿no? Como restos de carnes o de chacinados, de chorizos, de longanizas, etcétera, ¿no? O mismamente la grasa, o cera. Bueno, hay distintos tipos de cosas como estas que cada tanto se van recambiando por el propio paso del tiempo y cierto modo de degradación, ¿no? Que en algunos casos parece que ha sido indicada por Boyce de ese modo y en otros casos por asuntos y predisposiciones museológicas se van renovando. Las salas entonces son 7 salas, una muy grande, que es por donde uno accede, muy grande y diría yo que muy minimal, muy vacía, ¿no? Con apenas unos objetos que están ahí. Luego uno pasa a una segunda sala que es mucho más pequeña, digamos, pero todavía sigue siendo grande y que está muy abarrotada de objetos. De hecho, uno pasa por un pasadizo muy pequeño que queda entre la puerta, la pared y unas pilas, ¿no? Muy impresionantes y bellísimas de planchas de cobre y de fieltro que están allí, ¿no? Puestas como unas especies muy impresionantes de objetos rectangulares, bueno, muy escultóricos, minimalistas, ¿no? Parecen cubos minimalistas, parecen en ese sentido, ¿no? Unas especies de formas simplemente, y que, bueno, uno pasa por entre medio de eso, esto debe tener aproximadamente 1,5 metros de alto, y están puestas muy cerca de la pared y uno pasa entre eso, ¿no? Aparte, estas salas no se pueden fotografiar, no está permitido tomar fotografías ni video aquí, y bueno, también dentro de esta idiosincrasia, ¿no? De Darmstadt, vamos a decirlo así, porque en realidad es de Alemania, pero como les digo, cada lugar tiene, ¿no? Sus propias reglas para mantener los órdenes que han planteado. Aquí, bueno, el orden es este y hay guardias todo el tiempo, aproximadamente les podría decir que unos 5 guardias que están dando vueltas por toda esta zona para que uno no tome fotografías ni tampoco se acerque demasiado a las obras, cosa que nos impone un cierto tipo de respeto y de temor que se ve manifiesto, digamos, cuando uno pasa tan cerca de las obras en estos pasadizos tan pequeños que han quedado entre las paredes y, por ejemplo, estos objetos. O sea, uno tiene que pasar por unos espacios muy pequeños con el temor de rozar la obra, con el temor de tocarla. Bueno, todo eso está influyendo en la percepción y realmente es muy interesante lo que pasa. Luego también en esta sala hay obras más arquetípicas, digamos, o más conocidas, como el traje de fieltro, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y hay algunas pinturas, hay algunos dibujos ya que empiezan a aparecer. Luego hay una tercera sala que más o menos es de las mismas proporciones y es un poco cuadrada, por decirlo de algún modo, ¿no? Un rectángulo casi cuadrado, donde, bueno, tenemos la silla de grasa, tenemos algunas otras cosas, ¿no? También muy arquetípicas, todo en relación, ¿no? Todo esto está relacionado entre sí, todo esto está funcionando como una sola cosa, incluso en términos duchampiano podríamos decir que como una maquinaria, aunque a Boyce no le gustara la idea, ¿no? Em,
Boyce, bueno, habla más de un artefacto, ¿no? De fe y un artefacto a partir de ahí energético, ¿no? Un artefacto que genera vida, que genera energía. En ese sentido, bueno, es muy interesante poder verlo, poder vivirlo, poder sentirlo, poder percibirlo. Es realmente fuerte lo que pasa en estas salas en particular y en el trayecto de ir de una sala a la otra, ¿no? Los pasajes de una sala a la otra están dadas, por ejemplo, de la sala 2 a la sala 3, a partir de algo que uno no sabe si tiene que pisar o no, si hay que saltarlo o no, porque hay una especie de pieza en el piso. Bueno, y así, ¿no? Está todo jugando todo el tiempo con nuestra percepción y con nuestra noción y, si se quiere, también conciencia del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, pero no solamente del cuerpo físico, sino además del cuerpo físico, del cuerpo energético, de nuestra relación con el entorno, de nuestra existencia compartida con el todo, ¿no? Luego de la tercera sala, uno pasa a salas más pequeñas, que son las cuatro salas, la sala 4, 5, 6 y 7, que están llenas de vitrinas. Son salas muy pequeñas, con vitrinas muy grandes, donde queda un espacio, a modo de pasillo, para poder recorrerlo, que pasa de una sala a la otra, un pasillo, digamos, que une todas las salas y que uno va recorriendo mirando las vitrinas de frente, pero que además uno las puede recorrer entre sí. O sea, las vitrinas son más o menos 4 vitrinas por sala, entre 4 y 5, y están muy pegadas unas a las otras, con aproximadamente, diría yo, que no más de medio metro entre una y otra, y es realmente difícil pasar entre vitrina y vitrina, pero hay muchas cosas dentro de las vitrinas y hay muchas cosas que hay que ver metiéndose entre vitrinas, ¿no? No solamente por el corredor, digamos, que queda uniendo todas las salas, que se va dando de puerta a puerta, digamos, ¿no? Una línea recta que une todas las salas, que esto tiene unas dimensiones más o menos de ancho, digamos, de 1,5 metros, casi 2, por donde, bueno, pueden pasar varias personas, pero luego a esto se le adosa una especie de peine, ¿no? Que es el espacio que va quedando entre las vitrinas en cada sala, que uno tiene que ir entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, para poder ver lo que hay en esas vitrinas de los 4 costados, de los 4 lados, y que realmente vale la pena, ¿no? Vale la pena. Pero uno ahí se siente absolutamente encerrado, si bien las vitrinas son de vidrio transparente, de cristal, ¿no? No hay ningún tipo de sensación de claustrofobia o de agobio a partir de lo opaco, pero sí de que uno está como acorralado por estos objetos vitrinas y por todo lo que hay adentro, ¿no? Ni hablar si además quieren entrar dos personas juntas, ¿no? Que en el caso que me pasó en un momento y que realmente es incómodo, es imposible, ¿no? Entonces alguien tiene que retroceder para que otro pase. Bueno, todo esto que se va dando dentro de este juego de espacialidad, energías y demás, ¿no? Que está pasando aquí en todo este Block Voice, se da también como algo importante de tener en cuenta. Dentro de estas salas, además, hay muchos dibujos, hay algunos dibujos que son realmente muy interesantes, sobre todo uno que es muy poco conocido, no hay casi registros, y que es un sin título, no tiene un título específicamente, que es un dibujo en el que Boyce ha dibujado, valga la redundancia, una mujer tendida, desnuda, muy mínimo, son apenas unas pocas líneas, muy, muy simple, y que nos recuerda directamente a los bocetos preparatorios de L'Étang donné, ¿no? De la obra post-mortem de Duchamp, ¿no? O sea, la obra que se conoció después de que Duchamp muriera y que estuvo trabajando durante los últimos años de su vida. Eh, este dibujo recuerda mucho, mucho, diría yo que de una manera casi literal, a la forma en que está tendido el cuerpo, que uno puede ver a través de la mirilla de un gran portón en el montaje que hizo Duchamp y que se llama Étang donné, ¿no? Es un gran portón de madera al que uno se
acerca y ve que hay unos pequeños agujeritos, uno se asoma por allí y ve adentro una escena en el campo donde hay una mujer tendida, desnuda, o un cuerpo femenino, vamos a decirlo así, desnudo, aparentemente reposando o muerta, y que tiene en la mano una lámpara de gas que está prendida y que está encendida, y esto, si bien está ocurriendo de día, la escena es de día, esta lámpara se ve francamente iluminando, y luego detrás de esto una cascada, ¿no?, de agua que está cayendo con agua que está corriendo. Bueno, más o menos esta es la escena que se ve a través de esta puerta, de esta mirilla, ¿no?, hecha con dos agujeritos, donde uno, no es en realidad una mirilla en términos de una cerradura, sino una mirilla en términos de dos agujeritos en una puerta por donde uno espía, ¿no? El mirón que se mete sobre la escena a mirar, ¿no? El voyeur de Duchamp. Y este cuerpo que está allá adentro, ¿no?, tiene una posición muy clara, y que es la posición de las piernas abiertas, tendido, donde bueno, deja ver el sexo de esta mujer en primer plano, ¿no? A modo también un poco del origen del mundo de Courbet, digamos, ¿no? Esto mismamente es lo que dibuja de una forma muy sencilla, muy simple, Beuys, en este dibujo que aparece entre muchos otros dentro de esta zona de vitrinas en el blog Beuys. Me llamó muchísimo la atención esto. Luego he buscado incansablemente imágenes de este dibujo. No están, tampoco está dentro de los libros que conozco, que he podido tener acceso y que reproducen el blog Beuys, ¿no? Por supuesto no pude sacar fotos, porque lamentablemente es que no se puede sacar fotos. Y como les digo, no hay forma ni siquiera de hacerlo de una manera intempestiva, ¿no?, de una manera de robarse una foto, porque los guardias están detrás de uno literalmente, ¿no? Entonces, contarles esto, ¿no? Contarles un poco que existe este dibujo allí y que me llamó mucho la atención. Me puse a investigar luego, a ver si había alguna noción, ¿no?, de este dibujo en torno a que, bueno, alguien le haya preguntado a Beuys de qué iba y tal. Bueno, no encontré nada. Y si bien hay una pequeño guiño en una entrevista que le da a Richard Hamilton, y que aparece reproducida en el libro, ¿no?, que editaron, que editó su familia acerca del blog Beuys, no queda claro, ¿no? Lo que sí queda claro es que es probable que por esto, ¿no?, que habla Beuys con Hamilton, Beuys haya conocido la muestra, haya conocido en la muestra que Duchamp se hizo en Londres y que curó, por decirlo así, ¿no?, Hamilton, organizándola junto con Duchamp, que allí, ¿no?, se expuso sin querer queriendo, porque fue algo que, una especie de hackeo que hizo la amante de Duchamp, que, bueno, que fue en la que Duchamp de algún modo se fue inspirando, entre comillas, ¿no?, para poder ir haciendo esto que luego se llamó Le Tandone, ¿no? Por lo menos algún tipo de primera inspiración sobre el modo del cuerpo, el modo del tendido de este cuerpo y tal en la hierba. Esta amante, ¿no?, de Duchamp recibió un boceto muy primero de todo esto, cuando Duchamp, bueno, tenía en absoluto secreto esta Etandoné, ¿no? Ella recibe esto y se lo envía a Hamilton para esta muestra de Duchamp en Londres. Esto fue realmente muy fuerte, porque María Martins, en este caso, envía este boceto preparatorio que, bueno, le había regalado Duchamp, un boceto en realidad que es un objeto. Se lo envía a Hamilton entonces sin que Duchamp supiera que, bueno, ella estaba prestándole, ¿no?, esa obra a Richard Hamilton para que la incluyera en esta retrospectiva de Duchamp en Londres. Duchamp, de hecho, se sorprendió bastante cuando lo vio,
porque, bueno, me estaba tratando de mantener en secreto su obra Tandoné para que apareciera póstuma, para que apareciera recién una vez que él hubiera muerto. En este caso, bueno, lo que sucede básicamente es que Duchamp cuando ve esto, ¿no? Según cuenta un poco el mito, la leyenda tal vez incluso, se sorprende, ¿no? Y se ve hackeado de una manera muy duchampiana, dicho sea de paso, por su ex amante María Martins, ¿no? Em, Esto siempre ha sido un punto interesante sobre la obra póstuma Etandoné de Duchamp, de Marcel Duchamp, porque, bueno, este hackeo permitió a algunos investigadores, algunos seguidores e incluso yo diría que algunos fanáticos de la obra de Duchamp en su momento, intuir que Duchamp estaba trabajando en alguna otra cosa, ¿no? Y bueno, esto impidió que ese secreto extremo que mantenía Duchamp sobre Letandone realmente se haya dado, ¿no? No fue posible. O sea, ahí la actitud, ¿no? Esa acción de María Martins, que además, por supuesto, no sé si lo saben o conocen de ella, pero bueno, es una artista y que en ese sentido, pues que de alguna manera, ¿no? Generó esta acción en respuesta también a Duchamp, ¿no? A quien había sido su amante durante muchos años. Bueno, esto que ella hizo fue realmente interesante, importante, y puede que Beuys, ¿no? Que era también un gran seguidor de Duchamp, un crítico muy fuerte de la obra duchampiana, del pensamiento duchampiano, de la figura de Marcel Duchamp, etcétera, incluso de la importancia, la trascendencia y demás. Em, Podría ser que Beuys haya conocido este dibujo y que haya reparado en él, ¿no? Que haya reparado de la misma manera en que, bueno, los investigadores y demás que seguían a Duchamp, ¿no? Mismamente diría yo que como él, em, lo notaron, ¿no? Notaron que ahí había algo en lo que seguramente Duchamp estaba trabajando en secreto y, bueno, prestaron mucha atención. Este dibujo es particularmente misterioso dentro del Block Boys. Está puesto también solo, ¿no? La gran mayoría de los dibujos en esta zona de las vitrinas que les cuento, en estas 4 salas dentro del Block Boys, en el Museo de Darmstadt. Están generalmente por grupos, ¿no? Los dibujos están como juntos, puestos de a 3, de a 4, de a 2, y este es uno de los pocos que está solo, ¿no? Está solo en la sala del medio, digamos en una sala, en realidad en la penúltima sala sería, y en esta penúltima sala, perdón, estoy diciendo mal, es en la quinta sala, o sea que es de estas 4 salas pequeñas, la segunda sala apenas uno entra. Digo por eso la del medio, porque en realidad está la sala 3, que es la grande, por donde uno accede a las pequeñas, ¿no? Luego está la 4, la 5, la 6 y la 7, y este dibujo está en la sala 5 y a la mitad de la sala, ¿no? Interesante para pensar, ¿no? Como siempre vuelvo a repetir, ¿no? Y como siempre me gusta señalar y reforzar que Boyce nos proponía un pensamiento abierto, un pensamiento vivo, unas reflexiones propias que posibilitan todo este tipo de pensamientos, reflexiones e incluso especulaciones, si quisiéramos, ¿no? Respecto a, bueno, ¿por qué ese dibujo está ahí? ¿Por qué ese dibujo es ese dibujo? ¿Por qué dibujó esto? ¿No? Lo que a mí me pasó es ir hacia aquí, ¿no? Ver este dibujo y pensar en todas estas cuestiones, en todas estas reflexiones y también en todo este tipo, ¿no? De especulaciones en relación a qué es ese dibujo, qué representa, qué implica, qué significa, qué está haciendo ahí, por qué está puesto del modo en que está, etcétera, ¿no? Hay algo que a mí me apasiona y que también, bueno, sigo investigando, que es la relación entre Beuys y Duchamp, ¿no? Y bueno, pues esto que es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención.
Luego, bueno, uno termina de recorrer estas salas y llega al final del recorrido, digamos, sin mucho más, o sea, no hay ningún tipo de cierre para el recorrido en particular. Uno simplemente sale de la última sala y allí puede entrar, en caso de que uno quiera, a una sala bastante oculta, que no está dentro del recorrido, no está dentro del plano más intuitivo de las salas, sino que hay que entrar por una puerta que va hacia unas escaleras y luego ahí girar y entrar hacia otras salas, donde hay material bibliográfico acerca de Boyce. Hay algunos videos realmente muy interesantes, una pequeña sala con unos monitores y también con algunos catálogos, algunos libros que están para poder mirarlos ahí en la sala. Es interesante realmente la información que hay ahí, hay algunos catálogos, hay algunos libros históricos y por lo que me dijeron, este material se va modificando constantemente, van haciendo un recambio porque es muchísimo el material que tienen bibliográfico, videográfico y demás. Y estos son préstamos del archivo Voice, que particularmente armaron, ¿no? Y fueron cuidando y han ido de muchas maneras también trabajando la familia de Voice, los hijos de Voice y la esposa de Voice. Y luego, aparte, tienen también allí material que van exponiendo de algunas colecciones que además de dibujos, pinturas, objetos, restos de performance, restos de environment, de acciones, etcétera, también han coleccionado videos, escritos, múltiples, etcétera, ¿no? Y como por ejemplo la de los hermanos Van der Grinten, que, bueno, son sus grandes coleccionistas, ¿no? Los grandes coleccionistas de la obra y el obrar en general de Joseph Beuys, y que, bueno, van prestando, ¿no? Según lo que ahí que me pude informar ahí en este museo de Darmstadt, van prestando, ¿no? Algunas piezas, algunos registros y demás para que se vayan mostrando en esta sala contigua a las salas donde está el Block Boys. Bueno, mucho más seguramente para poder conversar, para poder contarles, pero lo voy a dejar hasta aquí. Me parece que está bien, que es suficiente. Ojalá que les haya estimulado a visitar, si están en Alemania, si están al sur de Alemania, si van de Francia a Italia, por ejemplo, se pasa muy cerca. Que se animen a visitar, o sea, que les den deseos, ganas, ojalá si sea de visitar este museo, de visitar el Block Boys, porque realmente es una muy buena experiencia y creo que es una muy buena experiencia en muchos sentidos y en muchas direcciones, tanto para quienes quieren aprender específicamente de Joseph Beuys, como también para quienes quieren aprender o perfeccionarse o, bueno, vivenciar algún tipo de cosas, ¿no? Que eran típicas del el arte posmoderno o bueno, todo este tipo, ¿no? De cosas que en arte nos interesan tanto. Aquí, pues, este es un maravilloso ejemplo, muy completo, muy bien tratado a nivel museológico, muy bien tratado como colección, realmente impecable, impecable todo lo que uno puede vivir y experienciar visitando el Block Boys en el Museo de Darmstadt, en Alemania. Luego de salir del museo, recorrí entonces el parque que está alrededor del museo, que está, bueno, por la parte de atrás, en realidad, de este museo, un parque precioso que, como les decía, tiene en muchos aspectos relación también con cierto tipo de disposiciones en el montaje de la obra de Beuys. Previamente a esto, perdón, en realidad una vez que salí de las salas del Block Boys, de la sala contigua de informaciones bibliográficas y demás, pasé nuevamente, porque había pasado al entrar al museo, por la zona de ciencias naturales, que termina de completar la idea, ¿no? Que se está manejando en general para la curaduría y que evidentemente Boyce
manejó para el montaje, por ejemplo, de las vitrinas, ¿no? Hay mucho de ese amor y de esa pasión que Boyce tenía por las ciencias naturales y por la museología o por los modos de mostrar en un museo elementos relativos a las ciencias naturales y a todo tipo, ¿no?, de derivados desde ahí. Así es que, bueno, también, ¿no?, agregar esto para decir que esta visita puede complementarse de muchos modos, creo yo, completarse con, bueno, pasar nuevamente por la sala de ciencias naturales del museo y luego recorrer el parque que está allí al lado. Una vez que salí del parque, fui directamente a la estación de trenes, estaba muy cansado, estaba realmente muy agotado, donde había dejado mi valija en un locker y fui allí a recargar mi móvil, mi teléfono y a esperar unas cuantas horas. Esto era aproximadamente las 6 de la tarde y yo tenía mi autobús que me llevaba hasta Venecia, iba ya camino a la Bienal de Venecia. Eh, Me fui a guardar mi autobús que salía a las 12 de la noche, tenía que esperar 6 horas ahí a la estación de trenes. Y bueno, esto se hizo realmente muy pesado, estaba muy cansado, estaba muy agotado. Y bueno, luego que estuve cargando el móvil, estuve dando vueltas por ahí, estuve en los bares que había hasta que cerraron a las 9 de la noche. Y luego tuve una situación agresivo-violenta con uno de los guardias de la estación, quien aproximadamente a las 11:30 de la noche vino de muy mala manera a decirme que me tenía que ir de la estación. Luego me enteré que en esa zona, digamos, ¿no? Esto que hablamos de cómo regulan regionalmente en Alemania sus órdenes, ¿no? En esta zona no se puede pasar más de 6 horas en una estación de trenes, em, por aspectos de seguridad y bueno, por distintos tipos de planificación y justamente orden, ¿no? A eso yo no lo sabía, realmente no tenía información al respecto y este guardia vino de muy mala manera, sin querer hablar en inglés, yo no hablo alemán, hablándome en alemán, indicándome que me tenía que ir, incluso tocándome, ¿no? Agarrándome del brazo, em, tocando mi maleta, mi mochila. Bueno, muy, muy violento, una situación realmente muy difícil, me fue realmente muy difícil de asimilar, me quedé muy atemorizado, bueno, por supuesto que no puse ninguna resistencia, simplemente trataba de entender qué es lo que me quería decir, en qué era, en lo que yo estaba faltando, ¿no?, a las leyes, a la norma, a lo regular. Y bueno, salí, ¿no?, afuera, porque en realidad mi bus, como les contaba, tenía una parada en el medio de la calle, digamos, o sea, en una vereda, en una acera. Y bueno, salí afuera, aguardé, ¿no?, que quedaban 20 minutos más o menos, y tomé mi bus, ¿no?, que vino a horarios, son muy exactos, muy puntuales. Tomé mi bus y bueno, pues no pasó nada más, ¿no? Fue simplemente un muy mal momento que me dejó reflexionando también respecto a esta idiosincrasia, ¿no?, de toda esta zona, que si bien no es la zona donde vivió específicamente Boyce, bueno, tiene, ¿no?, mucho, aquí Boyce hizo muchas cosas, tuvo mucha relación con toda esta zona, y que un poco luego, comentando esto, ¿no?, incluso con personas oriundas de Alemania, ¿no?, amigos, amigas que han que han nacido en Alemania, que han vivido un tiempo, o amigas y amigos que viven en Alemania hace mucho tiempo, que son argentinos, pues bueno, me contaban un poco, ¿no?, de toda esta idiosincrasia también respecto a las normas, a las leyes, a la regularidad, ¿no? Y también al poder que eso genera en quienes mantienen las normas y las leyes, ¿no?, funcionando y a rajatablas, ¿no?, en una especie de búsqueda de la perfección de eso, o de una optimización de excelencia. Y pues bueno, también pude comprender a partir de ese
hecho, vivido, muchas cosas, ¿no? De las que también habla Boyce en relación a la energía y en relación también al poder y a todo lo que, bueno, se relaciona, si se quiere, ¿no? Uno puede pensar en torno a la figura del ser humano, a la figura de la libertad, a la figura de la libre manera de estar en el mundo, ¿no? Fue fuerte porque creo que ahí también tomé una dimensión extra de lo que había vivido ese día en el museo y pensando, analizando, reflexionando lo que, bueno, vengo conociendo del pensamiento de Boyce, del obrar de Boyce y lo que pude visitar ahí en el Museo de Darmstadt en relación al blog Boyce. Bien, amigas, bien, amigos. Dejo entonces hasta aquí. Un gusto grande, como siempre. Gracias por su interés, gracias por estar ahí y bueno, ya seguiré en otro audio contándoles seguramente de este viaje maravilloso y de todas estas cosas tan interesantes y tan buenas que han ido sucediendo.